bienvenida al martillo de los chayoteros, a ese periodista libre que en sus redes sociales los exhibe aquí y allá y los deja encuerados, en definitiva. Saludo con mucho gusto a Luis Guillermo Hernández aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va, Luis Guillermo? Bienvenido. Mi querido Toño, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a la audiencia de Sin Censura. Gracias por tu introducción. Siempre es un placer para mí platicar con ustedes. No, y a nosotros es verdaderamente un placer poderte escuchar, poderte leer en las redes sociales, ver las madrizas de perrito bailarín que le pones a los chayoteros y a los que han definitivamente dejado a este gran oficio del periodismo en la ruina desde hace, yo no digo décadas, digo centurias, siglos. De hecho, ¿qué te parece que empezamos con ese tema? Te vi muy, muy participativo precisamente después de que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, manipulara un testimonio, intentara poner palabras en la boca de un testigo y ese mismo testigo lo corrige. Ayer el abogado de García Luna le pregunta sobre un supuesto soborno al presidente López Obrador a su campaña y el mismo rey Zambada, Jesús el rey Zambada, le responde que eso no fue así, que en ningún momento le dio un soborno al presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno o a su campaña, pero esta situación fue tergiversada por algunos medios terribles, fue tergiversada por el mismo Felipe Calderón, quien estuvo compartiendo las notas falsas, fue tergiversada por este panfletillo que hasta donde yo me quedé cuando todavía vivía en México, lo regalaban en los cruceros, el Publimetro, o también, no sé si todavía lo regalan, no sé si, pero bueno, el punto es que muchos de estos tú los exhibiste ahí por su crápula forma de tergiversar una nota que no es así. No sé si nos puedas ampliar un poco más sobre esto. Creo que hemos estado asistiendo en los últimos días a la cúspide del cinismo de una buena parte de las personas, los grupos, las estructuras que orbitaron alrededor de Genaro García Luna durante ese sexenio verdaderamente de sangre y de muerte de Felipe Calderón, que no obstante que hemos ido escuchando a lo largo de estos últimos días en este proceso penal que se lleva a cabo en la corte, en los juzgados estadounidenses. No obstante que se ha revelado, se ha documentado amplia y profusamente el contubernio explícito, real, del crimen organizado con las estructuras del poder político y el poder presidencial en la era de Calderón, todavía se atreven a intentar desviar la mirada de esta evidencia clara, precisa e inobjetable hacia supuestos, hacia dichos completamente tergiversados, completamente fuera de toda proporción y de toda realidad. Me sorprende en algunos casos el cinismo, pero en algunos otros lo entiendo como un intento desesperado, mi querido Toño, desesperado completamente de salvarse, de rescatar, aunque sea una pequeña astilla de ese barco que ya naufragó y que se llamó Calderonato. Muchos periodistas y muchos medios de comunicación, como estos pasquines a los que hiciste referencia, que ya ni siquiera regalados la gente los quiere, que ya ni siquiera, aunque te imploren de rodillas que lo lleves en los cruceros y en las esquinas de la ciudad, te atreves siquiera a tocarlo por temor a mancharte de suciedad. Pero aún con todo ese descrédito, intentan convencernos y convencer a sus tres lectores de que lo que está discutiéndose en Estados Unidos en estos momentos involucra o puede involucrar al gobierno del presidente López Obrador o a cualquiera de sus integrantes. Hay una villanía
absoluta en ese intento y una desesperación porque la narrativa real, la narrativa fehaciente de que el Calderonato puso de rodillas a nuestro país frente al narcotráfico y que la connivencia entre políticos, empezando por el presidente Felipe Calderón y siguiendo con su secretario de seguridad, y el narcotráfico era real, era profunda y era evidente. A pesar de todo eso, mi querido Toño, a pesar de esas evidencias, intentan zafarse. No hay absolutamente ya ninguna duda de que el presidente Felipe Calderón y su gente en materia de seguridad colaboraron con el crimen organizado y que ese narcoestado estaba apoyado por narcoperiodistas que por negocio, por conveniencia, por intereses, sometió su línea editorial a los dictados y los preceptos que marcó este sujeto y que hoy son simple y sencillamente deudores de las explicaciones más profundas que le deben al pueblo de México Carlos Loret, Raimundo Rivapalacio, Pascual Beltrán del Río, Mario Campos, Daniel Moreno, Gabriela Barkentin y toda esa camada de panistas infiltrados en el periodismo le deben una explicación profunda y detallada al pueblo de México de la villanía de haberse sometido al poder del narcotráfico a través de Genaro García Luna. Los narcoperiodistas del Calderonato, mi querido Toño, que quieren repartir la basura que solo a ellos inunda, que solo a ellos mancha y que solo de ellos será epitafio. No, y además suena verdaderamente cuestionable que en ese pináculo de su cinismo sean Vicente Fox y Felipe Calderón los que compartan estas noticias falsas, difuminadas por otros que también, ¿no? En el pináculo del cinismo, como Raimundo Rivapalacio, Carlos Loret de Mola, intentaron implantar, ¿no? Bajo la temática y la narrativa de César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Pero verdaderamente lamentable, mi querido Luis Guillermo. ¿Y qué te parece?